Javier siempre fue un joven curioso, algo obsesionado con los rincones oscuros de Internet. Su fascinación por la Deep Web no era una mera curiosidad pasajera, sino un deseo de descubrir lo prohibido, lo inalcanzable. A menudo, se encontraba navegando por foros encriptados, buscando algo que pudiera compartir con sus amigos, algo que los dejara sin aliento, aterrados y desconcertados. Para él, la búsqueda de lo perturbador no era solo un pasatiempo, era una misión. Una noche, después de horas de búsqueda sin descanso, algo captó su atención. Un archivo titulado Los últimos susurros. Apenas tenía vistas, lo que solo aumentó la intriga de Javier. Parecía el tipo de archivo que alguien había dejado olvidado en un rincón oscuro de la web, esperando ser descubierto. Sin pensarlo dos veces, hizo clic. El video comenzó de forma simple. Una habitación vacía, apenas iluminada por una luz tenue que parpadeaba. El aire estaba denso, como si el lugar estuviera atrapado en un eterno estado de olvido. En el centro de la habitación, una figura encapuchada permanecía inmóvil, casi fusionándose con las sombras. Javier sintió una ligera presión en el pecho, pero no se dejó intimidar. La figura comenzó a moverse lentamente, acercándose a una serie de personas que, en apariencia, estaban indefensas y atrapadas en lo que parecía ser una casa deshabitada. Sus rostros estaban cubiertos, pero sus manos temblaban ligeramente mientras se mantenían ocultos. La figura se acercaba a cada uno y en un susurro inaudible para el espectador, les hablaba algo al oído. A pesar de la falta de claridad en el audio, Javier podía sentir la tensión. Algo en la atmósfera lo inquietaba, como si esas palabras no fueran solo susurros, sino una advertencia, una amenaza que se escondía en cada silbido bajo. La oscuridad parecía engullir a la figura con cada movimiento, y Javier, casi olvidándose de sí mismo, se inclinó más hacia la pantalla. Fue entonces cuando escuchó algo que lo paralizó. Su propio nombre, Javier. Las palabras resonaron como un eco, bajando en tono hasta convertirse en un susurro grave. El adolescente se tensó. Pensó que había sido su imaginación, pero la sensación persistió. La figura se acercó a una de las personas en el video. Le susurró algo al oído, y el rostro cubierto de la víctima tembló, como si hubiera escuchado algo más allá de la simple palabra. Un estremecimiento recorrió su espalda. Cuando el video continuó, las voces del video se volvieron cada vez más familiares, como si las palabras que se pronunciaban fueran una descripción precisa de su vida. «Javier, ¿lo sientes? La casa está fría, ¿verdad?», dijo una de las voces. «La puerta de tu habitación está cerrada sola». Y como si fuera un reflejo del terror en su pecho, Javier vio que la puerta de su propia habitación, detrás de él, comenzó a cerrarse lentamente. El frío se apoderó del aire en su cuarto. Las luces de su habitación comenzaron a parpadear erráticamente. ¿Era solo la oscuridad de la pantalla lo que lo había afectado, o algo más estaba sucediendo? La presión en el aire aumentó, y los susurros del video parecían volverse más cercanos. «Te estamos observando», susurraron las voces. La frase resonó en sus oídos como un latido que no podía controlar. Con el miedo a flor de piel, Javier intentó apagar el video, pero la pantalla no respondió. Un escalofrío recorrió su cuerpo, mientras veía cómo la figura encapuchada parecía mirar directamente hacia él, a través de la pantalla, como si supiera exactamente dónde se encontraba. «Te hemos estado esperando, Javier». Despertó al día siguiente sintiéndose agotado, como si la noche nunca hubiera terminado. Al principio pensó que todo había sido un mal sueño, una mezcla de la adrenalina y el terror de lo que había visto en el video. Pero cuando revisó su teléfono, algo que nunca había experimentado antes lo heló hasta los huesos. En su pantalla había un mensaje sin remitente, solo con un número desconocido. El texto decía: «¿Te gustaron los susurros?». El corazón de Javier latió con fuerza. Sintió como el aire se volvía espeso nuevamente, como si una presencia desconocida se hubiera materializado en su habitación. Miró a su alrededor, buscando algo que pudiera racionalizar, pero no había nada que pudiera tranquilizar su mente. Los mensajes comenzaron a llegar con más detalles inquietantes. Fechas, lugares, eventos de su vida cotidiana que nadie, ni siquiera sus amigos más cercanos, podrían haber conocido. Cada vez más específicos, cada vez más cercanos. Al siguiente día,
Alguien tocó la puerta de su casa. Javier, con un nudo en el estómago, abrió con cautela y allí sobre el umbral encontró una carta, sin remitente. Dentro solo una palabra estaba escrita: ¿te gustaron los susurros? Una sensación helada recorrió su columna vertebral. Algo había cruzado la línea entre lo virtual y lo real. Algo lo estaba acechando. ¿Qué era esa cosa que había comenzado a buscar? ¿Y qué quería de él? Aún no lo sabía, pero de algo estaba seguro. Lo peor aún estaba por llegar. El aire de la casa de Javier se volvía cada vez más denso, como si cada rincón estuviera impregnado de una presencia invisible que lo observaba. La carta que había encontrado en su puerta seguía en su mano, las palabras impresas desbordando una inquietante calma. ¿Te gustaron los susurros? Resonaba en su mente, como un mantra que no podía sacarse. Con el pulso acelerado cerró la puerta, volviendo a mirar el sobre en su mano. No sabía si debía mostrarle la carta a sus padres, pero algo en su interior le decía que ellos no entenderían. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y miedo. Javier trató de seguir su rutina, pero cada vez que caminaba por su casa, sentía que algo se movía a su alrededor. Las sombras parecían más largas y el aire más frío. A veces en la madrugada despertaba por la sensación de que alguien estaba cerca de su cama, observándolo. No importaba cuán fuerte cerrara las ventanas, el frío parecía infiltrarse en su habitación y los susurros, como un eco lejano, no dejaban de resonar en su mente. Cada vez que intentaba ver el video nuevamente, algo extraño sucedía. Al principio, el video se reproducía con normalidad, pero después de unos minutos, la imagen empezaba a distorsionarse, como si la figura encapuchada estuviera acercándose más y más a la cámara. Javier trataba de detenerlo, pero la pantalla se congelaba o simplemente se apagaba, dejándolo en un abismo de silencio. El teléfono siguió siendo una fuente de terror. Los mensajes anónimos no cesaron y cada vez contenían más detalles íntimos sobre su vida. En uno de ellos le enviaron una foto de su casa tomada desde la calle. En otro, un mensaje que decía: «La oscuridad te rodea, Javier, ¿puedes sentirla?». Pero lo que realmente lo aterró fue lo que sucedió una noche después de recibir una llamada desconocida. Cuando Javier levantó el teléfono no hubo sonido alguno del otro lado, solo un susurro leve, casi inaudible. «No puedes escapar». La voz era tan cercana, tan tangible que Javier sintió como si la persona estuviera justo detrás de él. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, un crujido resonó en el pasillo. Abrió los ojos, completamente alerta. Las luces de su habitación se apagaron y una oscuridad profunda envolvió todo. Sin pensarlo, se levantó de la cama, buscando su teléfono para iluminar el camino. Al hacerlo, notó algo que lo hizo detenerse por completo. La pantalla de su móvil reflejaba su propia cara, pero con algo más. En la oscuridad detrás de él, algo se movía. Era la figura encapuchada, pero esta vez parecía estar en su habitación, observándolo desde el reflejo en la pantalla. Javier se giró rápidamente, pero no había nada. Solo la habitación vacía, con el sonido de su respiración agitada cortando el silencio. Con el corazón latiendo con fuerza, intentó convencerse de que todo era producto de su mente, que el miedo lo estaba controlando. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que los susurros, aunque lejanos, seguían siendo escuchados en su cabeza, y los mensajes en su teléfono no cesaban. Una noche, después de una larga jornada de investigación, Javier decidió tomar medidas más drásticas. De alguna manera, sentía que debía entender el origen de los últimos susurros, aunque temía lo que pudiera descubrir. Volvió a acceder a la Deep Web, pero esta vez con un propósito claro: encontrar la fuente del video. No le bastaba con ser un espectador más. Quería entender qué estaba pasando y por qué lo estaban acechando. Horas de navegación lo llevaron a un foro aún más oscuro, donde encontró un hilo titulado «Los últimos susurros, la conexión». Decidió entrar, pero lo que encontró allí lo dejó sin palabras. Las discusiones entre los usuarios hablaban de una leyenda, un video maldito que, al ser visto, conectaba al espectador con una entidad, algo más allá de la muerte, una presencia que se alimentaba del miedo y la desesperación. Se decía que, una vez que alguien veía el video, el susurro de esa entidad no solo se escuchaba en la mente, sino que comenzaba a manifestarse en el mundo real,
jugando con las vidas de aquellos que se atrevieron a mirarlo. Javier, con el corazón acelerado, leyó con más atención. Según el foro, la única forma de liberarse de la entidad era enfrentarse a ella, encontrarla en el plano físico, pero el costo sería alto. Nadie había regresado de esa confrontación, y aquellos que lo intentaron desaparecieron sin dejar rastro. El hilo terminaba con una advertencia: si has escuchado los susurros, ya no hay vuelta atrás. Con el rostro pálido y el cuerpo tenso, Javier se levantó de su silla. El frío lo invadió nuevamente, y cuando miró por la ventana vio algo que lo paralizó. La figura encapuchada estaba de pie en su jardín, inmóvil, como si lo estuviera esperando. Su corazón se detuvo por un segundo, y en ese instante, los susurros comenzaron nuevamente, esta vez mucho más cercanos. «Te estamos esperando, Javier». Sabía que no podía escapar. Pero había algo más que no comprendía. La figura no solo lo acechaba, sino que de alguna manera le pertenecía. Javier se quedó paralizado mirando a través de la ventana. La figura encapuchada estaba allí, de pie en su jardín, como si hubiese estado esperando ese momento, ese último suspiro de incertidumbre en el que él se daría cuenta de la verdad. «Te estamos esperando, Javier». Los susurros no cesaban. Estaban ahora dentro de su mente, en sus oídos, como una sinfonía macabra. Sin saber cómo, se encontró caminando hacia la puerta principal, como si algo lo estuviera arrastrando. Su cuerpo, aunque tembloroso y aterrorizado, se movía solo. Las luces de la casa parpadeaban violentamente. Las sombras en las esquinas de cada habitación parecían crecer y moverse, como si la casa misma estuviera viva. Algo invisible lo estaba guiando, empujando. Al abrir la puerta, la figura encapuchada se acercó, sus pasos insonoros sobre el suelo húmedo de la noche. «¿Lo sabías, Javier?» «Srenia», susurró la entidad, su voz un eco lejano que atravesaba su piel. «Lo sabías desde el momento en que miraste el video. No era solo una grabación, era una invitación». Javier, con el corazón a punto de explotar, miró a la figura, pero esta vez no sentía miedo, solo una profunda sensación de vacío, de inevitabilidad. La entidad no es solo un ser, es el miedo mismo. Se alimenta de ti, de tu desesperación, de tu sufrimiento. La figura levantó lentamente su mano, señalando algo detrás de él. Javier giró la cabeza. En el umbral de la casa, una puerta secreta que nunca antes había visto se abrió sola, revelando un oscuro pasillo. Un sonido profundo y retumbante, como un susurro colectivo, provenía de esa oscuridad. Algo lo llamaba, algo que conocía, algo que había estado acechando en su mente desde el momento en que vio el video. Sin pensarlo, Javier comenzó a caminar hacia ese pasillo, sus pasos pesados como si el suelo mismo lo absorbiera. «Todo lo que veas aquí será solo una mentira», dijo la figura detrás de él, «pero es la verdad que no puedes escapar». A medida que avanzaba por el pasillo, las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y el aire se volvía más denso, más asfixiante. El sonido de los susurros se intensificaba y Javier no pudo evitar gritar, pero su voz no fue escuchada. Nadie lo oía. La casa estaba vacía, solo él y la entidad, una sombra en su mente, persistiéndose como un recordatorio de lo que había hecho. De repente el pasillo terminó en una pequeña habitación, en cuyo centro había un espejo antiguo. Javier se acercó, casi hipnotizado, y miró su reflejo. Pero el reflejo no era el suyo. En el espejo una figura encapuchada lo observaba, con una sonrisa grotesca, como si disfrutara cada segundo de su sufrimiento. En ese momento, comprendió la terrible verdad. La entidad no solo lo había estado acechando, lo había estado esperando. El reflejo de Javier levantó la mano lentamente, señalándole con una sonrisa macabra, como si todo fuera parte de un juego, una broma cruel. «Ya no eres libre, Javier. Ahora eres parte de los susurros». Antes de que pudiera hacer algo, los susurros se transformaron en un grito ensordecedor, y el reflejo de Javier lo arrastró hacia dentro del espejo, su rostro distorsionado por el terror. El último susurro, ahora claramente audible, resonó en el aire: «Bienvenido a la oscuridad». El video terminó, y la pantalla de su computadora se apagó. Afuera, la casa estaba vacía. La figura encapuchada ya no estaba en el jardín, y todo parecía volver a la calma, como si nada hubiera pasado. Pero en algún rincón de la Deep Web, un nuevo archivo titulado «Los últimos susurros»
Comenzó a circular, con una fecha muy reciente, el día después de que Javier lo vio. Y en esa fecha, un nuevo nombre apareció. Javier. Mateo había llegado a un punto de quiebre. Con tan solo 18 años, su vida se desmoronaba a su alrededor. Problemas familiares, amigos que lo habían abandonado y una sensación de vacío profundo que se extendía por todo su ser. No veía salida. Los métodos convencionales de escape ya no funcionaban. Había probado las drogas buscando olvidar el dolor, pero ni siquiera eso lograba calmar la tormenta interna. Fue entonces cuando, navegando por la oscuridad de la Deep Web, encontró algo que lo cautivó: el mercado de la desesperación. En aquel lugar virtual, bajo la penumbra de la ilegalidad, se ofrecían todo tipo de sustancias y objetos prohibidos. Pero lo que realmente llamó la atención de Mateo fue una extraña sección titulada Desesperación. No eran drogas ni herramientas ilegales, eran algo mucho más inquietante: objetos personales de personas que habían pasado por situaciones extremas, por experiencias que desbordaban la mente humana. Carteles con anuncios crípticos y precios exorbitantes. Entre ellos, un artículo llamó su atención: un kit de escape. La descripción era vaga, casi absurda. Desaparece sin dejar rastro. Sal del mapa. Olvídate de todo lo que te persigue. Hazlo y nunca volverás a ser el mismo. Mateo pensó que podría ser una estafa, un truco diseñado para robarle el dinero de su cuenta. Pero la idea de escapar, de borrar su existencia como si nunca hubiera existido, le parecía irresistible. Pensó que si nada más le quedaba, quizás valía la pena probarlo. Usó algo del dinero que había ahorrado con su último trabajo en la tienda de conveniencia, y semanas después, recibió el paquete. La caja era pequeña, discreta, sin ninguna marca que la identificara como algo fuera de lo común. Dentro, se encontraba una mochila vieja, desgastada por el tiempo, con algunas prendas de ropa que ya se veían usadas. Un teléfono móvil antiguo cuya pantalla estaba agrietada pero aún encendía con facilidad. Y lo más extraño de todo, una carta con instrucciones escritas a mano. La carta decía lo siguiente: para salir del mapa, debes despojarte de todo lo que eres. Elige un nuevo nombre, una nueva vida. Deja atrás tus recuerdos, tus miedos, todo lo que te ató al mundo en el que te encuentras. Usa este teléfono para comunicarte con quienes ya lo hicieron antes que tú. Ellos están observando, pero no te preocupes. Nadie puede encontrar lo que ya no está. Al principio Mateo pensó que todo esto era parte de una broma macabra. Quizás una broma pesada de alguien que quería asustarlo. Pero algo en su estómago le decía que había algo más detrás de todo eso. Algo que no podía ignorar. No podía dejar de pensar en la persona a la que pertenecían esos objetos. Había algo en ellos que parecía real, más allá de cualquier truculenta mentira. ¿Y por qué alguien iría tan lejos para desaparecer del mapa? Se sintió incómodo, pero al mismo tiempo atraído por la idea de escapar. Era como si algo en su interior, algo profundo, estuviera diciéndole que tenía que seguir adelante. Así que decidió investigar más. Lo que descubrió lo dejó helado. Las personas que compraban estos kits desaparecían sin dejar rastro. No solo sus huellas desaparecían, sino que sus vidas enteras se desintegraban. Había registros en foros oscuros de personas que, tras usar el kit, nunca volvieron a ser vistas. Los más inquietantes relatos hablaban de cómo todos sus recuerdos eran borrados, como si nunca hubieran existido. Y el teléfono que venía en el kit, algunos decían que era una especie de vigilante, un objeto que conectaba a los compradores con un grupo desconocido, un grupo que observaba a aquellos que se atrevían a dar el paso, y que nunca dejaba de vigilar. Mateo comenzó a sentirse observado, como si las sombras estuvieran acechando desde el otro lado de su pantalla. Algo lo perseguía, algo que iba más allá de sus propios miedos. El teléfono comenzó a vibrar a extrañas horas, pero cada vez que lo levantaba, solo se escuchaba una respiración inquietante, como si alguien estuviera esperando que dijera algo. ¿Qué había detrás de este oscuro mercado? ¿Qué consecuencias tendría el usar el kit de escape? Las preguntas se amontonaban en su mente, pero había algo que lo mantenía atado a la decisión. La desesperación lo arrastraba, y la idea de ser olvidado, de desaparecer por completo, parecía la única salida. Mateo se encontraba ante una disyuntiva aterradora: utilizar el kit y desaparecer,
unir su destino al de esos otros desaparecidos, o permanecer en un mundo que cada vez le parecía más extraño y peligroso. Unos días después, cuando ya no pudo más con la angustia que lo carcomía, Mateo decidió dar el siguiente paso. Con el teléfono en la mano, marcó el primer número que apareció en la pantalla, el de la persona que, según la carta, lo guiaría en su escape. Al otro lado de la línea, una voz suave y distante contestó: «Estás listo para salir, ¿verdad?». Pero antes de que Mateo pudiera responder, la voz continuó: «Recuerda, una vez que decidas cruzar, no hay vuelta atrás. Y tú, Mateo, ya no serás el que eres». La voz al otro lado del teléfono era tranquila, casi en exceso. Cada palabra resonaba con una calma perturbadora, como si ya supiera lo que Mateo estaba pensando, como si todo estuviera ya predestinado. El chico apretó los dientes, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. El silencio en la línea era denso, pesado, como si el aire mismo lo estuviera oprimiendo. «Estás listo para salir, ¿verdad?». La voz volvió a sonar, esta vez con una suavidad casi excesiva, como si hablara a un niño perdido. Mateo no podía apartar los ojos del teléfono. Su mente se encontraba atrapada en un torbellino de emociones conflictivas. Por un lado, el deseo de escapar de todo lo que lo asfixiaba; por otro, el terror de que lo que estaba a punto de hacer podría ser irreversible. «Sí», dijo apenas un susurro, sin creer realmente las palabras que acababan de salir de su boca. La voz al otro lado de la línea no mostró ningún signo de sorpresa, como si hubiera esperado esa respuesta. «Bien, todo está listo. Recuerda lo que te dijimos. Nunca podrás volver. Tu nombre, tu rostro, tus huellas, todo se desvanecerá. Pero hay algo más». Mateo sintió que su corazón latía más rápido. La voz pausó y un escalofrío recorrió su piel. «El precio por escapar es más alto de lo que crees. Una vez que cruces no serás solo olvidado, serás parte de algo mucho más grande, algo que no podrás controlar». Su mano temblaba al sostener el teléfono. La sensación de ser observado se intensificaba, como si miles de ojos invisibles lo estuvieran analizando. Algo estaba mal. Algo no cuadraba en toda esta oferta de escape, pero ya no podía detenerse. El impulso de desaparecer, de ser libre, de perderse por completo, era más fuerte que cualquier duda. «¿Cómo empiezo?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera pensarlo, y en ese momento la voz del otro lado cambió. Ahora sonaba más profunda, más sombría. «Mañana, a medianoche. Estarás listo. Tienes que hacer algo muy sencillo. Tira todo lo que queda de tu vida. Esos objetos que tienes en tus manos, los debes destruir. La mochila, el teléfono, la carta. Pero hay algo más importante. La dirección en la carta es clave. Ve a ese lugar, en ese momento, sin dudarlo». Mateo sintió que una sombra pasaba por su habitación, algo que no estaba allí un segundo antes. Miró hacia la ventana, pero estaba completamente oscuro. No había nada, solo la quietud de la noche. «¿Y si decido no hacerlo?», preguntó, ya temblando. La respuesta fue inmediata, pero aún más escalofriante que la anterior. «No tienes opción. O sigues las instrucciones o serás parte de ellos, y nadie olvida a quienes se quedan atrás». La llamada terminó de golpe, y el teléfono se apagó de inmediato, dejándolo en un abismo de silencio. Mateo no podía dejar de pensar en las palabras que acababa de escuchar. Algo en su interior le decía que era la última advertencia antes de que cruzara la línea, la última oportunidad para echarse atrás. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse, ¿verdad? Había cruzado un punto de no retorno cuando se adentró en ese mercado oscuro. Ya no era el chico que había comenzado la búsqueda por desesperación. Había algo dentro de él que ya no pertenecía a este mundo. Miró la mochila sobre su cama, las prendas de ropa desgastadas, la carta que ya había leído una y otra vez, el teléfono apagado. No podía negar que algo lo atraía hacia ese destino extraño. Cada parte de su ser le decía que, si no lo hacía, él mismo desaparecería de otra manera, que su vida se desintegraría lentamente hasta que ya no quedara nada de él. Esa noche, no pudo dormir. Se quedó mirando al techo, escuchando el latir frenético de su corazón y pensando en lo que estaba a punto de hacer. Y mientras el reloj avanzaba, algo cambió en él. No solo se sentía observado, sino como si algo ya lo estuviera siguiendo.
A la mañana siguiente, Mateo recogió el teléfono y sin pensarlo demasiado apagó la pantalla. Guardó los objetos en la mochila y salió de su apartamento. Todo parecía tan normal, tan vacío, pero sentía una presión en el aire. Una sensación de que el tiempo se había acelerado. Cada paso lo llevaba más cerca de ese destino desconocido. A medida que se acercaba al lugar señalado en la carta, algo extraño comenzó a suceder. Las calles se veían cada vez más desiertas. El sonido de sus pasos en el asfalto se hacía más fuerte, como si todo el entorno se hubiera silenciado a su alrededor. El aire era espeso, como si la niebla hubiera comenzado a envolverlo, aunque el día estaba despejado. Mateo aceleró el paso, y cuando llegó a la dirección indicada, lo primero que notó fue que el lugar era un edificio antiguo con ventanas rotas y puertas de madera, que parecían haber estado cerradas durante años. Se acercó con cautela, y la puerta se abrió con un crujido que hizo eco en todo el callejón. Dentro todo estaba a oscuras. La sensación de estar en un espacio cerrado, casi claustrofóbico, lo invadió al instante. La temperatura había bajado drásticamente, y lo único que podía escuchar era el sonido de su respiración. Sintió una presión en el pecho, como si el aire estuviera siendo extraído lentamente de sus pulmones. Entonces, vio una figura moverse en la penumbra, una silueta, borrosa y en movimiento, que se desvanecía cada vez que intentaba enfocar la vista. Mateo tragó saliva. ¿Quién era esa persona? ¿Era la misma que lo había guiado a este lugar? O tal vez, ya había llegado demasiado tarde. La figura en la penumbra parecía flotar en el aire, desdibujada como si fuera un reflejo de algo que no debía estar allí. Mateo intentó dar un paso adelante, pero sus piernas se sentían pesadas, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso, como si todo el edificio estuviera presionando contra su pecho. La figura se movió lentamente hacia él, deslizándose sobre el suelo en un gesto antinatural. En sus ojos brillaba una luz extraña, casi hipnótica, que hacía que Mateo se sintiera como si estuviera siendo absorbido por ellos. No podía apartar la mirada. No podía moverse. ¿Quién eres? La voz de Mateo temblaba al salir de sus labios. La figura permaneció en silencio un instante que pareció eterno. Luego una voz susurrante, débil pero clara, le respondió: «Soy el que te observó desde el principio». Las palabras golpearon a Mateo como un latigazo. El miedo se apoderó de su cuerpo con una fuerza arrolladora, pero no podía huir. Estaba atrapado, como si toda la realidad a su alrededor hubiera dejado de tener sentido. Los muros de aquel edificio, que al principio parecían tan sólidos, comenzaron a retorcerse, a distorsionarse. Las sombras cobraban vida, susurrando promesas de olvido, de liberación, pero al mismo tiempo también parecían advertirle de lo que estaba a punto de suceder. La figura, ahora más definida, avanzó hacia él. Ya no era un ser desdibujado, sino un hombre, o algo que en algún momento fue uno. Su rostro estaba marcado por un sufrimiento evidente. Sus ojos eran vacíos, como si no hubiera alma en ellos, solo un eco lejano de lo que alguna vez fue humano. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó Mateo ya casi sin aliento. La figura sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era una mueca macabra, vacía, como si hubiera olvidado cómo se hacía. «No te trajimos, te elegimos». La voz de la figura era ahora suave, pero cargada de una amenaza sutil. «El precio por escapar es ser parte de algo más grande. Ya no serás tú, Mateo. Ya no serás nadie». En ese instante, Mateo entendió lo que estaba sucediendo. El kit de escape, la mochila, el teléfono, las instrucciones. Todo era una trampa. No era una vía para escapar, sino una forma de absorberlo, de convertirlo en uno más de los muchos que ya se habían perdido. Personas que, como él, buscaron desaparecer para huir de su dolor, solo para descubrir que desaparecer no es un escape. El verdadero horror no era ser olvidado, sino ser consumido, convertirse en una sombra más en la vasta red de desesperación que tejían aquellos que controlaban el mercado. Mateo dio un paso atrás, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. La figura lo alcanzó con una velocidad antinatural, y en un parpadeo, se acercó tanto que pudo sentir su aliento frío y mortecino. «Ya no hay vuelta atrás». La voz sonó como un eco en la oscuridad, demasiado tarde. Antes de que Mateo pudiera reaccionar,
El aire a su alrededor se comprimió violentamente, como si todo se estuviera encogiendo hacia él. Las sombras que antes parecían estar simplemente observando lo rodearon, envolviéndolo en un abrazo mortal. Las paredes comenzaron a desmoronarse, los muebles a desaparecer, como si el edificio entero estuviera siendo borrado de la existencia misma. La sensación de ser vaciado, de perderse por completo, lo invadió. Ya no podía recordar quién era, ni por qué había llegado allí. La voz de la figura resonaba en su mente, pero las palabras se desvanecían con cada segundo que pasaba. Su identidad se disolvía, sus recuerdos se desvanecían como si nunca hubieran existido, y entonces todo desapareció. Cuando la luz volvió a la habitación, Mateo ya no estaba allí. El edificio, la figura, todo se había desvanecido, como si nunca hubieran existido. En su lugar había solo vacío. En la misma Deep Web el mercado de la desesperación seguía activo, con más compradores entrando, buscando una salida, un escape. Y entre las sombras, una nueva desesperación había sido añadida, el nombre de Mateo. Pero ya no era el mismo. Él ya no existía. Lo único que quedaba era su vacío, su olvido eterno, sumido en el mercado de las almas perdidas. Martín siempre había sentido una fascinación insana por los mapas. Como geógrafo amateur, su curiosidad lo había llevado a rastrear rutas abandonadas, territorios olvidados, y eventualmente a las sombrías profundidades de la Deep Web. Nadie en su entorno entendía su obsesión por los mapas antiguos y las coordenadas perdidas, pero él sentía que algo oscuro se ocultaba en los lugares que la mayoría de la gente había olvidado. Y fue allí, en el oscuro rincón de Internet, donde descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. El archivo que encontró no era como los demás. Su nombre, La Ruta del Horror, apareció en una página oculta, casi como si el mismo servidor hubiera temido ser descubierto. Con una mezcla de fascinación y escepticismo, Martín descargó el mapa. Este parecía completamente legítimo, pero a medida que avanzaba en su análisis, algo le hizo estremecer. Las ubicaciones que señalaba no correspondían a ningún lugar conocido, ni en los mapas más actualizados. Lo peor de todo eran las descripciones de las rutas, lugares de los cuales nadie hablaba, pero que aparentemente estaban conectados por fenómenos inexplicables o crímenes grotescos. Decidió seguirlo. La emoción que le recorría no era solo de curiosidad, sino también de un creciente deseo de descubrir algo único, algo que lo diferenciara del resto. Era su oportunidad para dejar una marca en el mundo de los geógrafos y aventureros, uno que jamás sería olvidado. El mapa lo condujo a un pequeño pueblo en Europa del Este, aislado y con una atmósfera tan densa que incluso el aire parecía más pesado de lo normal. Los lugareños, sombríos y reservados, apenas intercambiaban miradas con él. En cuanto les mencionaba la mansión abandonada que estaba señalada en su mapa, sus rostros se oscurecían y rápidamente cambiaban de tema. Nadie sabía de qué estaba hablando. Ninguno había oído hablar de un lugar así. Incluso el viento parecía susurrar advertencias, y las sombras se alargaban de forma extraña, como si intentaran ocultar algo. La mansión era grande, pero se alzaba sobre el terreno de manera antinatural, como si su presencia estuviera siendo forzada a existir en ese espacio. La entrada estaba cubierta por una espesa capa de hiedra que no parecía haber sido tocada por el tiempo, ni por el sol. Cuando Martín cruzó el umbral, sintió como si hubiera traspasado una barrera invisible, un punto sin retorno. Dentro, las paredes estaban adornadas con retratos borrosos, todos con ojos opacos que seguían a los visitantes sin expresión. La casa estaba vacía, o al menos eso era lo que pensaba Martín al principio. Pero pronto, algo en el aire comenzó a cambiar. Había una presencia, algo que lo observaba, algo que no podía ver pero que le erizaba la piel. Su respiración se volvía más agitada a cada paso, y los ecos de sus propios movimientos parecían multiplicarse, resonando de manera extraña en los pasillos vacíos. Al explorar el sótano de la mansión, descubrió una sala que parecía fuera de lugar, una sala de control improvisada. Múltiples monitores parpadeaban con imágenes en vivo de personas en situaciones extremas, algunas atadas, otras luchando por sus vidas. Los ojos de Martín se dilataron al ver lo que estaba en las pantallas, pero lo peor estaba por llegar.
Una de las cámaras enfocaba un rostro conocido, el suyo. El horror se apoderó de él cuando, al mirar la pantalla, vio su propia imagen, reflejada en uno de los monitores. Estaba allí, parado en la mansión, pero al mismo tiempo era como si él ya estuviera en la red, atrapado en una corriente invisible. De repente el texto en la pantalla se iluminó con un mensaje: «La ruta ahora es tuya». Martín retrocedió con la sensación de que la realidad misma comenzaba a desmoronarse. El aire se tornó frío y espeso, y los sonidos que antes habían sido tenues, ahora parecían venir de todas partes. Algo estaba cambiando en la mansión, o quizás él ya había cruzado una línea que no podía deshacer. Cada paso que daba le parecía más errático, más desesperado. Se dirigió hacia la salida, pero algo lo detuvo. Su teléfono vibró en su bolsillo. Al mirarlo, vio una nueva coordenada, una que no había sido parte del mapa inicial. El teléfono no dejó de enviarle coordenadas, como si alguien estuviera guiando cada uno de sus movimientos. Y algo más perturbador aún, la sensación de que él no estaba tomando decisiones. Estaba siendo dirigido, manipulado por algo que estaba mucho más allá de su comprensión. Martín salió corriendo de la mansión, pero la policía local parecía no tener conocimiento alguno de lo sucedido. Nadie parecía notar las sombras extrañas que lo rodeaban, o la creciente sensación de que algo le estaba pisando los talones. Las coordenadas continuaron llegando. El mapa ya no era solo un mapa, era una trampa. Y Martín no estaba solo. Martín, exhausto y con la sensación de que su mente estaba a punto de quebrarse, siguió la ruta del mapa sin opción de detenerse. Cada nueva coordenada lo conducía a un lugar aún más desconcertante y aterrador. El mapa se había convertido en un parásito, un ser que lo controlaba sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. Cada vez que intentaba apagar el teléfono, las coordenadas seguían apareciendo, como un comando inquebrantable. La última coordenada lo llevó a un edificio en ruinas en una ciudad remota. No había nada en las cercanías que indicara que allí había alguna actividad, ni siquiera un rastro de vida. Las calles estaban desiertas, el aire era denso y sofocante. Se sintió observado desde el primer momento en que puso pie en el lugar. El edificio era imponente, pero desmoronándose, como si estuviera a punto de sucumbir bajo su propio peso. Dentro, la oscuridad era profunda, y las paredes parecían moverse de forma inquietante, como si el edificio respirara. Pero lo más perturbador de todo era el sonido. Un murmullo bajo, casi imperceptible, que parecía provenir de las profundidades de las paredes y el suelo. Martín avanzó por los pasillos, con la sensación de que algo lo acechaba, observando cada uno de sus pasos. El mapa en su teléfono vibraba con fuerza, y al abrir los últimos pasillos, descubrió lo que estaba detrás de todo. En una sala grande llena de cámaras y monitores, vio reflejada la misma imagen que había visto en la mansión. Pero esta vez no estaba solo en la pantalla. A su alrededor, cientos de rostros desfigurados y aterrados miraban desde otras pantallas. Personas como él que, al igual que él, habían sido arrastradas por la ruta del horror. Y entonces, la verdad golpeó con fuerza. Todo esto no era solo un juego. No era un fenómeno paranormal ni un crimen aislado. Martín había estado siguiendo una red global de víctimas. Una red cuyo único propósito era atraer a nuevas personas, a nuevos viajeros como él, para ser sacrificados de alguna forma, en una realidad oscura e impía. Un sonido metálico se escuchó detrás de él. Al volverse vio una figura alta y sombría que emergía de la oscuridad. No era humana, pero estaba formada por sombras, como si fuera parte del propio edificio, como si él mismo fuera un engranaje en un mecanismo mucho más grande. Los ojos de la figura brillaban con una luz infernal, y de su boca emanaba un susurro bajo, cargado de un mensaje. Has llegado demasiado lejos, Martín. Esta es la última estación. Bienvenido a tu lugar en la ruta. El teléfono vibró una última vez y el mensaje apareció en la pantalla. Fin del viaje. Comienza el siguiente. En ese instante, las luces del edificio parpadearon y en un parpadeo, todo se desvaneció. La figura sombría, el sonido, la oscuridad, todo se fundió en una niebla densa que tragó a Martín sin dejar rastro. Cuando la policía llegó a la escena días después, no encontraron ningún indicio de lo que había sucedido. La ciudad continuaba vacía, y el edificio de ruinas no parecía haber existido nunca.
Pero en algún lugar de la Deep Web, el mapa aún estaba allí, esperando a ser encontrado por el siguiente incauto que desee seguir la ruta del horror. Carlos era un joven programador, apasionado por los misterios que acechaban en las profundidades de la Internet. Su curiosidad lo había llevado, durante semanas, a navegar en los rincones más oscuros de la Deep Web, donde el peligro y el anonimato se fusionaban en un solo espacio. Allí, las sombras del ciberespacio ocultaban secretos que solo los más arriesgados, los más desesperados, se atrevían a explorar. Foros clandestinos, mercados donde los códigos más oscuros cambiaban de manos en silencio, pero sobre todo, el zumbido persistente de lo prohibido. Fue en uno de esos foros donde se cruzó con un hilo cuyo título lo atrapó al instante. Caja Negra, el archivo que revela todo. La promesa de acceder a información clasificada, códigos secretos y oscuros secretos gubernamentales, lo intrigó más que nada. ¿Qué tan profundo podría llegar en realidad un simple archivo? El precio era insignificante. Una pequeña cantidad de criptomonedas, la moneda de la oscuridad digital. Sin pensarlo dos veces, Carlos realizó el pago. El archivo llegó rápidamente a su computadora. Cajanegra.zip. Lo descomprimió con una mezcla de emoción y cautela, aunque la sensación de incomodidad nunca lo había dejado desde que empezó a explorar aquellos territorios prohibidos. Cuando abrió el archivo, lo primero que vio fueron una serie de videos. La calidad era irregular, a veces inestable, como si estuvieran grabados en situaciones precarias o incluso de forma clandestina. En las primeras imágenes, vio lo que parecía ser un rostro distorsionado por la luz tenue de una cámara antigua. Pero había algo en esos rostros, algo que no podía identificar. Los ojos de esas personas parecían fijos en él, observándolo. El primer video era relativamente inofensivo. Un hombre de aspecto cansado, encerrado en una habitación sin ventanas, respirando de manera agitada, como si intentara escapar de algo. Pero entonces, Carlos notó lo extraño. Mientras la cámara se movía de un lado a otro, el hombre miraba directamente hacia ella, sus ojos clavados en la lente, como si supiera que alguien estaba del otro lado viéndolo. Miraba a Carlos. El siguiente video fue más perturbador. Un joven corría frenéticamente por lo que parecía un pasillo interminable. Sus pasos resonaban de manera espantosa. El sonido del aire que pasaba por la cámara se hacía cada vez más fuerte. A medida que el hombre avanzaba, algo en la oscuridad lo perseguía. Algo que Carlos no podía identificar. De repente la cámara se sacudió violentamente y al caer al suelo captó una imagen fugaz de un silencio absoluto. La figura de alguien apenas visible observando fijamente a la cámara. Pero lo que más le heló la sangre fue la sombra de los ojos, vacíos, como dos pozos negros que no reflejaban nada más que vacío. Carlos se sintió helado. No podía dejar de mirar la pantalla. Cada video parecía más oscuro, más inquietante, hasta que, en uno de ellos, vio algo que lo hizo tragar saliva con dificultad. Un hombre, aparentemente en una habitación aún más oscura, comenzó a pedir ayuda. No era un grito desesperado, sino algo más sutil. Su rostro estaba marcado por el terror, su voz apenas audible, como si temiera que lo escucharan. La cámara, en un movimiento inesperado, lo acercó, y en ese momento, Carlos pudo ver su rostro completamente. Lo reconoció. No estaba mirando a otro ser humano. Estaba mirando a alguien que no debería haber estado allí. El hombre en el video lo miraba a él. Carlos trató de cerrar el archivo, pero algo sucedió. La pantalla parpadeó y apareció un mensaje en su ordenador. «Estás dentro». El miedo se apoderó de él. Intentó desconectar el ordenador, pero su mouse ya no respondía. No importaba cuántas veces presionara las teclas. El cursor no se movía y las teclas no daban resultados. En su lugar apareció un mensaje más grande en la pantalla. «Te estamos observando». Carlos, con el pulso acelerado, miró alrededor de su habitación, como si alguien estuviera allí, a su espalda. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y cuando miró de nuevo al monitor, el texto continuó. «Sabemos dónde vives». Era imposible. Nadie sabía su ubicación exacta. Nadie podía hacerlo. ¿O sí? Miró la dirección IP, intentó rastrear la fuente, pero cada vez que lo hacía, los números cambiaban ante sus ojos. Otro mensaje apareció, esta vez mucho más breve. «No hay salida». El miedo de ser observado se convirtió en una angustia palpable.
Cada vez que intentaba cerrar el archivo o apagar el ordenador, un nuevo mensaje de advertencia se interponía en su camino. Te estamos esperando. Al principio pensó que era una broma de algún hacker. Pero cuando intentó salir de la Deep Web, la conexión comenzó a fallar. Los servidores se desconectaban y la pantalla parpadeaba de forma cada vez más errática. Luego comenzó a recibir más mensajes, solo uno en cada intervalo, pero cada uno con una creciente sensación de amenaza. Míranos. Carlos, desesperado, apagó el ordenador, pero el pavor persistió. Con cada toque que hacía sobre su teclado, sentía como si estuviera trazando una conexión invisible. Algo lo estaba siguiendo, no solo dentro de su computadora, algo en el aire como una presencia palpable. El miedo de saber que lo estaban observando lo carcomía por dentro. El timbre de su puerta sonó. Él se detuvo, paralizado. El siguiente video es sobre ti. La angustia de Carlos lo había sumido en un estado de pavor absoluto. La oscuridad de su habitación parecía envolverlo, como si el aire estuviera cada vez más espeso, más denso. Cada sonido, por mínimo que fuera, le erizaba la piel. El timbre de la puerta había sido lo único real que escuchó. Un sonido del mundo exterior, de la vida normal que aún no parecía haber alcanzado su terror. Siguió parado frente a la pantalla del ordenador, completamente inmóvil. Los mensajes que había recibido seguían flotando en su mente, y la amenaza de «el siguiente video es sobre ti» no dejaba de repetirse en su cabeza como un eco macabro. Finalmente, después de unos segundos que parecieron horas, se obligó a moverse, a actuar. Se dirigió a la puerta. Sus pasos resonaban de forma inquietante en la quietud de la casa. Cuando la tocó, su mano temblaba. Al principio pensó en mirar por la ventana, pero la oscuridad del exterior no le ofrecía ningún consuelo. Al final decidió abrir. No había nadie. Sin embargo, lo que vio en el suelo cerca de su puerta lo paralizó. Una hoja de papel doblada. Nadie lo había dejado allí. Nadie podría haberlo hecho. Miró a su alrededor, pero no había señales de que alguien estuviera cerca. Tomó el papel con manos temblorosas y lo desplegó con una urgencia inexplicable. En él, una sola frase estaba escrita con letra temblorosa, como si quien lo hubiera hecho estuviera escribiendo bajo presión o miedo. «Míranos, estás dentro». Carlos dio un paso atrás. El papel resbaló de sus manos y cayó al suelo. En ese mismo instante, el ordenador emitió un sonido metálico, como un zumbido bajo y extraño, antes de que la pantalla se llenara de estática. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se acercó, temiendo lo peor. El mensaje había desaparecido, pero no había tiempo para analizarlo. En su lugar, la pantalla comenzó a mostrar una imagen nueva. Era él. El video era de mala calidad, pero claramente mostraba su propio rostro reflejado a través de la cámara web de su ordenador. Su rostro estaba pálido, sus ojos mostraban terror y sus labios temblaban, casi como si estuviera intentando gritar, pero no podía. La sensación de estar siendo observado lo inundó por completo. La cámara parecía haberlo capturado en ese mismo momento, como si alguien estuviera dentro de su casa, mirándolo directamente. Y luego, sin previo aviso, la cámara comenzó a moverse. No era la mano de Carlos la que manipulaba el ratón o el teclado. Era la cámara sola, moviéndose, girando hacia su escritorio, hacia la ventana, luego hacia la puerta. Como si alguien estuviera en su habitación, de pie, observando. El sudor frío recorría su espalda. Miró a su alrededor, pero no había nada. Todo parecía estar en su lugar. Sin embargo, sentía una presión insoportable, como si el aire en la habitación se hubiera espesado, haciéndose más denso. Entonces, el movimiento de la cámara se detuvo. Fijó la imagen en su rostro, esta vez capturando un parpadeo más largo de lo que debía ser. Era una visión de sí mismo, pero desfigurada, como si hubiera algo más en él, algo que se reflejaba en sus ojos, algo que no debería estar allí. Aterrorizado, Carlos trató de desconectar la cámara web, pero al hacerlo el video se detuvo brevemente y luego saltó hacia otro archivo. Uno que nunca había visto antes. Se trataba de un video que, aunque era más oscuro, lo hacía sentirse más expuesto. La pantalla mostraba una noche cerrada. En la imagen la cámara se movía de manera errática, captando solo fragmentos, una figura oscura, una sombra de alguien caminado en el fondo. La cámara se acercó y el rostro de un hombre apareció.
el mismo que había visto en los videos anteriores, con la mirada fija en la lente, como si supiera que estaba siendo observado. Y de nuevo, un mensaje apareció en la pantalla. Te estamos esperando. No hay forma de salir. Carlos no sabía si aquello era una pesadilla o una realidad que se desbordaba. Con cada segundo que pasaba, la sensación de estar atrapado en una red invisible lo invadía. No podía desconectarse, no podía escapar. Cada vez que trataba de cerrar el ordenador, los mensajes volvían a aparecer. El teléfono de su móvil vibró. Era un mensaje de texto, un número desconocido. El mensaje solo contenía una palabra: míranos. Carlos se alejó de la pantalla, sintiendo que el aire se volvía más pesado, su mente más nublada. Cada sonido en su casa le hacía pensar que alguien o algo se acercaba, como si las paredes de la casa no lo protegieran. En su desesperación, miró por la ventana, buscando alguna respuesta en la noche vacía. Pero lo único que vio fue la misma oscuridad, el mismo vacío. Un vacío que parecía esperarlo. Cuando volvió a mirar su ordenador, la pantalla ya no mostraba su rostro, ni los mensajes previos. Esta vez, mostraba algo diferente, una fecha y hora exactas. Era el día y la hora en la que él estaría viendo el video. La cámara ya no solo mostraba su rostro, ahora mostraba el futuro. Y entonces, un nuevo mensaje apareció, mucho más perturbador que los anteriores. Estás a punto de ver algo más. El siguiente video es sobre ti. Carlos se quedó paralizado, sin saber si debía mirar o si estaba demasiado tarde para hacer algo. ¿Estaba siendo manipulado como un peón en un juego que ni siquiera entendía? ¿O era todo parte de un plan más grande, algo que lo había estado esperando todo este tiempo, un destino que no podía evitar? De repente, la puerta se cerró violentamente, un golpe seco, fuerte, como si alguien la hubiera empujado desde el otro lado. Y en ese preciso momento, la pantalla se apagó. El aire estaba tan denso que Carlos apenas podía respirar. El apagón de la pantalla no hizo más que intensificar la oscuridad a su alrededor. ¿Qué había sido ese golpe? Se quedó quieto. Sus ojos intentaban acostumbrarse a la penumbra, pero el miedo lo mantenía paralizado. Había algo en esa oscuridad que lo rodeaba, algo que no lograba comprender. De repente, el zumbido bajo de su ordenador volvió a sonar, un ruido inquietante que emanaba directamente de su máquina. Carlos, por un impulso irracional, se acercó de nuevo a la computadora. Quería saber qué estaba pasando. Necesitaba entender. Y cuando la pantalla cobró vida nuevamente, vio algo que lo hizo casi desmayar. No era el video que esperaba ver. No era otro de los videos crípticos. No, esta vez era él, pero no el Carlos que se veía frente al monitor. Era un Carlos diferente. El hombre en el video no estaba mirando la cámara con terror. Estaba mirando la pantalla de la computadora como si estuviera atrapado en el mismo lugar en el que Carlos estaba ahora, pero sin saberlo. En el video, su propio reflejo comenzó a sonreír, pero no un gesto normal, sino una sonrisa torcida, desquiciada. Un reflejo que parecía tener vida propia. La cámara se alejó un poco, y en el fondo Carlos vio algo que lo heló hasta los huesos. Su propia habitación, pero con una extraña distorsión. Los muebles se alzaban de manera extraña. Las sombras parecían moverse con voluntad propia, como si no estuvieran allí por casualidad. Y al fondo, en la oscuridad, la figura borrosa que había visto antes se materializó lentamente. Esta vez no era una sombra, ni una distorsión. Era una silueta real, humana, con un rostro deformado, ojos huecos que lo observaban fijamente, como si estuviera dentro de su habitación, a su lado, en ese preciso instante. Carlos intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Se levantó de su silla y dio un paso hacia la puerta, pero algo lo detuvo. La misma figura apareció ahora en la pantalla, no como una sombra distante, sino mirando directamente a través de su cámara web, observándolo con una intensidad escalofriante. La cámara había captado a alguien más, alguien dentro de su propia casa. En ese instante, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje con una sola palabra: te hemos encontrado. Carlos no sabía qué hacer. La sensación de estar atrapado lo había consumido. La figura de los videos había pasado de ser una simple amenaza visual a una presencia tangible que lo seguía, lo acechaba. La computadora emitió un pitido agudo.
y el mensaje que apareció a continuación hizo que su corazón se detuviera. Ya estamos dentro. El ruido de su teléfono resonó en la habitación, pero no se atrevió a mirarlo. Sabía que, cuando lo hiciera, no podría evitar lo que vendría después. Lo que había comenzado como una curiosidad inofensiva se había convertido en una trampa, un juego macabro del que no podía escapar. Las sombras lo rodeaban, sus propios reflejos ya no parecían ser los suyos. Estaba siendo observado más allá de la pantalla, más allá de la cámara. Carlos ya no podía diferenciar entre lo real y lo digital. En un último intento por escapar, levantó la silla, dispuesto a destruir su computadora, su teléfono, todo lo que estuviera conectado a esa red que lo había atrapado. Pero antes de que pudiera mover un solo músculo, vio cómo su propio reflejo se levantaba de la silla en la pantalla y sonreía. La sonrisa se extendió de una forma grotesca. Te hemos encontrado. El siguiente video es sobre ti. La pantalla se apagó por completo. La casa quedó en un silencio absoluto. Un silencio mortal. Lo que sucedió después es incierto. No hubo más señales de vida de Carlos. No más mensajes ni rastros de su existencia. Solo un rastro de un video. El video de su desaparición. Y al final, la caja negra se cerró, esperando al siguiente curioso que se atreviera a abrirla. Lucía sabía que no sería fácil encontrar un tema intrigante para su investigación. Como periodista de 25 años, había cubierto historias de todo tipo, desde pequeños robos hasta crímenes más oscuros, pero algo le decía que necesitaba algo más profundo, algo que la sacara de los límites convencionales del periodismo y la sumergiera en las sombras de lo desconocido. Por eso, un día decidió adentrarse en la Deep Web, un lugar oscuro y prohibido donde las reglas no existían. Al principio no encontró nada fuera de lo común. Páginas y foros sin mucho más que la información básica de lo que podría haber en las noticias regulares. Sin embargo, a medida que navegaba más y más en busca de pistas, sus ojos se posaron sobre un foro titulado Red de Desaparecidos. No era el típico sitio de denuncia, sino un lugar donde se hablaba de personas desaparecidas en circunstancias inusuales. De las sombras emergían relatos escalofriantes, tan detallados que no solo mencionaban los nombres de las víctimas, sino también hechos extraños que rodeaban sus desapariciones. Lo que más la inquietó fueron las fotos. No eran imágenes recortadas de periódicos o tomadas de noticieros. Eran fotos inéditas, imágenes de rostros familiares que Lucía había visto en las noticias, pero con un aire de inquietud. Parecían reales. Eran fotos que nadie, ni los medios más oscuros, jamás habían mostrado. En algunas las víctimas parecían mirar directamente hacia la cámara, como si supieran que sus rostros iban a ser capturados, pero también como si supieran que sus vidas ya estaban selladas. Una noche, mientras recorría el foro en busca de algo que pudiera vincular con su trabajo, encontró un enlace extraño. Decía, las víctimas del número 1327. Algo dentro de ella la instó a hacer clic. El archivo se abrió rápidamente, mostrando una serie de videos sin descripción alguna, solo números en el título. El primero era inquietante. Un hombre atado a una silla, su rostro cubierto por una máscara que solo dejaba entrever la expresión desesperada de quien se encontraba allí, en el centro de su propio sufrimiento. A medida que avanzaba el video, los ruidos de tortura se apoderaban del audio. Crujidos metálicos, gritos apagados, el zumbido de algo que nunca debía oírse. Pero lo más extraño fue que en cada uno de los videos, las personas parecían mirar directamente hacia la cámara, como si supieran que alguien estaba viéndolos. Como si alguien, allá afuera, estuviera observando cada uno de sus últimos momentos. Lucía sintió el frío recorriéndole la espalda. No era solo una sensación incómoda, sino una certeza, como si los ojos de esas víctimas, sin importar cuán cubiertos estuvieran fijos en ella. Cada uno de los videos contenía una dirección o un número, códigos crípticos que al principio no entendió, pero algo en su interior la decía que esa no era una simple coincidencia. Días después de ver esos videos, comenzaron a llegarle mensajes extraños. Al principio solo eran correos sin asunto, con una sola línea de texto que hacía eco de los casos que había investigado, incluso de aquellos que creía ya olvidados.
Pero lo más aterrador era la precisión con la que se describían los detalles. La chica del tren aún no ha sido encontrada, pero su cuerpo está cerca del puente de la vieja fábrica. Estudia el mapa, Lucía. La primera vez pensó que tal vez había dejado abierta una página o que alguien estaba jugando con ella. Sin embargo, cuanto más avanzaba en su investigación, más reales y cercanas se volvían las pistas. Eran casos que ella había seguido de cerca, pero con detalles que nunca había revelado, incluso algunos que ni sus fuentes más cercanas conocían. A medida que pasaban las semanas, la sensación de paranoia se volvió abrumadora. Lucía empezó a notar algo aún más extraño. Algo en su entorno había cambiado. Las luces de su apartamento parpadeaban a veces, y el sonido de las puertas que se cerraban solas comenzó a ser más frecuente. Una noche, al revisar su correo, vio algo que la dejó helada. Un mensaje que no solo le daba una pista sobre el siguiente caso, sino que incluía una foto de su propio apartamento. En la imagen tomada desde fuera, se veía claramente la ventana de su habitación, y de pie en la sombra, un hombre con capucha observándola fijamente. El mensaje decía solo una cosa: nunca se debe husmear en la red equivocada. Lucía no podía dejar de mirar la imagen. Estaba congelada, con el pulso acelerado. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Quién podía saber lo que estaba haciendo? El terror comenzó a acecharla como una presencia constante. Ya no solo se trataba de una investigación. Ya no era solo un caso periodístico. Aquello había dejado de ser un tema de reportajes y se estaba convirtiendo en algo más personal, mucho más peligroso. Algo, o alguien, la estaba mirando, acechando, y cada vez que ella creía estar a salvo, un nuevo mensaje la hacía pensar que no había escapatoria. Pero, ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Y qué propósito había detrás de los videos, las pistas y las amenazas? Lucía estaba atrapada en una red más grande de lo que imaginaba. Una red que tal vez no podía salir de... Las respuestas estaban ahí, en los recovecos de la Deep Web, pero... ¿quién más estaba vigilando sus pasos? Lucía no podía dormir. Las sombras de su habitación parecían alargarse cada vez más, y los ruidos extraños que antes había atribuido al crujir de las paredes o al viento en la noche, ahora se sentían mucho más cercanos, más intencionales. El constante zumbido de su teléfono al recibir mensajes de desconocidos la tenía al borde de la desesperación. Y entonces, al caer la tarde de una noche particularmente fría, algo peor ocurrió. Al revisar su correo electrónico encontró un mensaje con el asunto: el reloj está corriendo. Lo abrió de inmediato, temblando, sin saber qué esperar esta vez. El mensaje contenía una nueva pista, una foto de un reloj de pared con una hora exacta. 3 minutos antes de las 3, decía el texto. Lucía frunció el ceño mirando la foto, buscando alguna pista adicional. Había algo en la imagen que le resultaba inquietante, como si el reloj tuviera una historia propia que contaba algo más que el paso del tiempo. La hora en la foto era crucial, 3 minutos antes de las 3 de la madrugada. Pero, ¿por qué ese detalle? ¿Por qué esa hora específica? No era la primera vez que sentía que alguien estaba jugando con ella, pero ahora el miedo se mezclaba con la incertidumbre. Estaba segura de que la pista era importante, de que el reloj, esa hora, todo tenía un propósito. Decidió salir a caminar para despejar su mente. Tal vez el aire fresco de la noche la ayudaría a pensar con claridad. Pero al salir de su apartamento algo la detuvo. A lo lejos vio una figura solitaria parada frente al edificio, un hombre encapuchado. La silueta parecía estar inmóvil, observándola, como si hubiera esperado que saliera. Lucía no pudo evitar un escalofrío al reconocer esa figura. Era la misma persona de la foto que había recibido unos días antes. El hombre con la capucha, parado justo frente a su puerta. Tragó saliva y dio un paso atrás, sintiendo cómo su corazón latía frenéticamente. Sabía que no debía volver al apartamento, pero algo la instaba a no perder de vista al hombre. En su mente, el instinto le decía que este podría ser el momento crucial, la clave para entender lo que estaba pasando. Sin embargo, el terror la hacía dudar. ¿Y si la había estado observando todo el tiempo? El hombre dio un paso hacia ella. Lucía, completamente aterrada, retrocedió y entró rápidamente en su apartamento. Cerró la puerta con fuerza y se asomó por la ventana, apenas abriendo una rendija. Pero la figura ya no estaba allí.
En su lugar, la calle estaba vacía. Solo el eco de su respiración y el ruido de su pulso resonaban en sus oídos. Miró el reloj de la pared, 3 minutos antes de las 3. Algo dentro de ella la empujó a revisar el foro en la Deep Web nuevamente. Esta vez, sin embargo, se sentía diferente. El terror y la curiosidad se entrelazaban de manera peligrosa, y la adrenalina la mantenía en alerta máxima. Al ingresar encontró que el foro había cambiado. Los mensajes se volvían más urgentes, más directos, y una sensación de presión pesada se filtraba en cada palabra. Al llegar a una nueva sección titulada El último reloj, encontró un mensaje de uno de los foreros que nunca antes había visto. Su nombre era El Observador, y el mensaje, de tan breve como enigmático, decía: «La hora está cerca. Solo aquellos que vean con ojos claros encontrarán la verdad. Si sigues buscando, te perderás en las sombras de aquellos que ya no pueden escapar». Lucía sintió que las piernas le temblaban. ¿Qué quería decir con eso? Había una conexión clara entre el hombre de la capucha, los videos y esos extraños mensajes, pero había algo más en este mensaje que la dejó helada. La sensación de que la persona detrás de El Observador sabía exactamente lo que ella estaba haciendo. La red estaba viva, cambiando en tiempo real, adaptándose a cada uno de sus movimientos. Pero lo peor de todo era que estaba empezando a creer que El Observador podía ver sus pasos incluso cuando ella no estaba frente a la pantalla. Decidió hacer algo arriesgado. Volvió a hacer clic en los videos de la número 1327. La misma serie de secuestros, los mismos rostros torturados, pero ahora la sensación de que todo estaba ocurriendo en paralelo con su propia vida era insoportable. Decidió investigar más a fondo los códigos que aparecían en cada uno de los videos. Algo le decía que estaban vinculados a una localización, a un lugar físico fuera de la red. Quizás si conseguía entender el patrón detrás de esos números, podría dar con una pista definitiva. A medida que pasaban los días, las amenazas se volvían cada vez más directas, más claras. Un correo llegó con una imagen de su teléfono móvil. Era la pantalla de su aplicación de mapas con una localización marcada. El mensaje: «No olvides mirar alrededor». Entonces, una noche, después de un largo día de investigaciones, algo cambió. En la pantalla del ordenador, el foro apareció nuevamente, pero esta vez con un mensaje nuevo, un título completamente diferente. «Te estamos observando, Lucía». No había ni un solo mensaje detrás del título, solo ese texto frío y cortante. Lucía sintió un escalofrío tan intenso que su visión se nubló por un momento. En ese preciso instante, la luz de su apartamento comenzó a parpadear. El sonido de los vidrios tintineando la dejó paralizada. Al volverse hacia la ventana vio la figura nuevamente. El hombre con capucha estaba allí, observándola. Esta vez Lucía no podía negar lo que ya sabía en su interior. Estaba atrapada, rodeada por algo mucho más grande que ella. Y el reloj seguía corriendo, inexorablemente. Lucía estaba completamente atrapada. El miedo la había envuelto por completo, y aunque sabía que no podía seguir ignorando las señales, algo en su interior la impulsaba a continuar. La figura encapuchada frente a su ventana, la sensación de ser observada a cada paso, los mensajes cada vez más personales, todo apuntaba a una verdad aterradora que no podía escapar. Esa noche decidió enfrentarlo. Apagó las luces de su apartamento y se asomó cautelosamente a la ventana. El hombre con capucha estaba allí, una vez más, parado frente al edificio, observándola fijamente. Pero esta vez no estaba solo. A sus lados otras sombras se desvanecían en la oscuridad, como si se fusionaran con las sombras de la noche. El reloj en su pared marcaba exactamente las 3 menos 3 minutos. Un frío inexplicable recorrió su columna vertebral. Sabía que la hora había llegado, pero no sabía cómo ni por qué. Su instinto la empujaba a huir, pero algo más la mantenía fija allí, observando. Quizá era la desesperación de encontrar la verdad. Quizá pensaba que podía escapar, pero no lo haría. De repente su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Lo abrió, con manos temblorosas, y encontró una foto suya, tomada desde la calle, justo frente a su ventana. Pero no era la figura con la capucha. En esta imagen Lucía se veía claramente reflejada en el cristal de la ventana, y al fondo había algo mucho más aterrador. Las sombras se movían, se acercaban. «Nos hemos encontrado, Lucía. Ahora todo ha comenzado». Algo en su interior se rompió.
Se sintió atrapada en la misma red de desapariciones y crímenes que había estado investigando. Los ojos de las víctimas en los videos, esos rostros atormentados que la miraban fijamente, ya no le parecían tan ajenos. Ahora los sentía cerca, casi como si ellos estuvieran en la misma habitación que ella. En ese momento, una fuerte presión apareció sobre su pecho, como si la respiración se le estuviera escapando. Su teléfono siguió vibrando, pero no tenía fuerzas para mirarlo más. Las sombras de la calle avanzaron más. La figura de la capucha se acercó, y entonces, el teléfono dejó de sonar. En los últimos segundos de lucidez, Lucía comprendió la terrible verdad. Ella nunca había sido la cazadora en esta investigación. Ella siempre había sido la presa. Todo en la Deep Web, las pistas, los mensajes, los videos, las desapariciones, todo había sido diseñado para atraerla, para llevarla hasta aquí. La red no estaba llena solo de información sobre las víctimas. Number era mucho más. Era una red que capturaba, que se alimentaba de quienes se adentraban demasiado. Y Lucía había caído en su trampa. Los foreros, los extraños mensajes, las pistas precisas, las figuras encapuchadas. Todo era parte de un juego macabro en el que ella misma era el objetivo final. El número 1327 no era solo un código, era su sentencia. En los videos, las víctimas no solo miraban hacia la cámara, miraban a Lucía. Las sombras, las figuras observándola, se fundieron con la oscuridad, y el último vistazo al teléfono mostró una nueva línea. Bienvenida a la red. Con un último suspiro de terror, Lucía desapareció, su historia quedando como otra más en los oscuros rincones de la Deep Web. Pero no sería la última. La red seguía creciendo, atrapando a aquellos que se atrevían a husmear en lo que no debían. Y ahora, alguien más, alguien nuevo, recibiría el mismo mensaje. Nunca se debe husmear en la red equivocada. Y todo comenzaría de nuevo.